Bendiciones, amén. Gloria a Dios. Estamos cada día creciendo en este movimiento de oración, cada madrugada. La idea es que podamos conquistar a otros. Esta es una batalla que estamos librando. Estamos librando una batalla por los aires. Una batalla por los aires. Vamos a continuar. Vamos a continuar hoy estudiando sobre la batalla o la guerra espiritual. La guerra espiritual. Buenos días para todos. Ya le estoy dando formalmente la bienvenida a todos y también a todos nuestros amigos desde Canadá, Estados Unidos, desde diferentes partes, Barranquilla, Cartagena, y todos los que estarán entrando en estos momentos para unirse a nosotros en este estudio que considero que es un estudio muy peligroso. Un estudio muy peligroso porque no se habla mucho de él. Les pido el favor que igual oren por su apóstol para que el Señor me guarde, porque estas cosas que estamos entrando, no porque tenga temor en ninguna manera, sino que hay mucha revelación de lo que estamos hablando. Hay una palabra que ya hemos leído, que no tenemos lucha contra sangre y carne, o carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estamos hablando ahí de un tipo estamos hablando de un área comprometida en la guerra. Ustedes saben que cuando Adán peca, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no maldice al hombre, sino dice, maldita será la tierra por causa tuya. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, esa tierra que yo te di para labrar, de ella te saldrá cardos, espinos. ¿Te das cuenta? Una cosa tremenda. O sea, en vez de brotarte fruto, te va a brotar espinos, producto de esa maldición. Bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario y no solamente estaba muriendo por los pecadores, sino también estaba por redimir la tierra. Cuando Cristo se enfrenta cuerpo a cuerpo con Satanás en el desierto, Satanás le hace 3 propuestas que le llamamos la tentación de Cristo. Una de las propuestas era darle todos los reinos de la tierra. Si te postras y me adoras, yo te entregaré todos los reinos de la tierra. Eso fue una cosa, una tentación. Estamos hablando de reinos de la tierra. Mira bien. Dice, porque a mí me han sido entregadas. Y el Señor Jesucristo no le discutió eso. Porque Él sabía que cuando murió en la cruz del Calvario, cuando Adán pecó, Adán le cedió el derecho de señorío que tenía sobre la tierra, sobre los aires y sobre las aguas a Satanás. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? O sea, estamos hablando de cosas muy pesadas. No solamente fue el asunto de que pecó, sino que con su pecado Él entregó prácticamente el dominio. Porque el Señor le había dicho, señorea sobre los peces del mar, agua. Señorea sobre las aves de los cielos, aire.
y señorea sobre la faz. ¿Ah? Sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Tierra, mar y aire. Cuando el hombre peca, no solamente él se aparta de Dios y su espíritu se apaga, sino que también entrega el derecho de tener dominio sobre la tierra. Cuando Cristo viene, el Satanás le hace 3 tentaciones que tienen que ver con tierra, mar y aire. Pero de esta forma, le dice, ¿tienes hambre? Dile a las piedras, o sea, tierra, que se conviertan en pan. Primera tentación. Luego, lo sube al pináculo del templo y dice, tírate aire. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le citó la escritura a Satanás. ¿Ya? Tierra, aire. ¿Y cuál es la otra tentación que le dijo? ¿Ah? Sí, pero la tentación, eran 3 tentaciones. ¿Ah? Si te postras me adoras. Y la adoración tiene que ver con aliento. ¿Me entiendes? Si te postras me adoras. Te entrego los reinos de la tierra, y si te postras me adoras, yo te entrego todos los reinos de la tierra. Lo que te quiero decir es que cuando el hombre peca, no solamente pierde muere espiritualmente, su espíritu se apaga y su alma comienza a gobernar, sino que también él entrega el derecho de señorear. Y entonces, al no tener dominio sobre la tierra brota cardus, porque ya no la puede labrar como Dios le había mandado para labrarla. De allí que surgen los desiertos, porque ya sabemos, los desiertos, como había explicado antes, es una muestra fehaciente del fracaso del hombre. Es como un testimonio de que el hombre no cumplió. Y ya ustedes saben que para que Dios trajera toda la vegetación sobre la faz de la tierra, que era su primer intento, el Señor utilizó al reino animal, comían dentro del paraíso, iban afuera, defecaban y ahí ponían la semilla, hacían árboles y así se fue expandiendo sobre toda la tierra. Y el hombre fracasa. Cristo es el postrer Adán. Y cuando Él viene, el diablo dice, voy a tratarlo de tumbar también. Pero Cristo vence y entonces Él recupera no solamente los aires, sino recupera también lo que está debajo de la tierra y sobre la tierra. O sea, quiere decir que Cristo, dice la Escritura, que vivió 33 años sobre la faz de la tierra. Él no pecó. Él fue un excelente hijo. Él estuvo como un ciudadano. 30 años pasó en la carpintería. No descuidó a su mamá. Su padre adoptivo había muerto. Se dedicó a la vida de familia en cuanto a cumplir con su madre. ¿Ve? Y aún cuando está muriendo, él no se olvida de su madre. Él, como sabía que las mujeres, o sea, los hijos mayores, eran los que tenían el derecho y la responsabilidad, según los judíos, de atender a su madre. Los otros no estaban obligados. Mira esa cosa. Y él se asegura que cuando él muere, le dice a Juan, que está cerca, que tenía una situación económica mejor que todo, porque era hijo de un empresario llamado Zebedeo, le dice, mira, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. O sea, le asegura para que Juan se encargue de ella, ¿ve? Porque ya su papel como terreno iba a terminar. Por eso cuando María se encuentra con él después resucitado, ella quiere tratarlo como antes. Dice, espérate un momento, no me toques.
porque todavía no he sido glorificado, no he subido a mi Padre. ¿Ve? ¿Comprende? Entonces no me toque. O sea, ella venía con la misma confianza que tenía cuando estaba vivo. Y dice, no, ahora yo, en otras palabras, ahora yo recuperé estoy funcionando en toda mi deidad. Yo antes me había despojado a sí mismo y había renunciado temporalmente a usar mi poder como Dios. Ahora lo recupero de vuelta, y aunque nunca lo dejó, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad, no usó eso. Él recupera, él vuelve a tomar esos atributos, o sea, no porque lo dejó, sino porque lo comienza a usar nuevamente. Y entonces, cuando eso se da, él dice que estando muerto en los 3 días, eso descendió a las partes más bajas de la tierra, al submundo, al inframundo, y tomó la llave de la muerte y del infierno, y subió, dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En ese momento, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él le quitó el acta de los decretos que estaban en contra de nuestros cromosomas, dice una versión, y los clavó en la cruz, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Eso no solamente le estaba devolviendo al ser humano, porque él es hombre y él es Dios, estaba devolviéndole el poder y el señorío sobre la tierra, y estaba quitando la maldición de la tierra. ¿Ve? Por eso la tierra hoy espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra gime a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Imagínate. La tierra gime a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ya Cristo ganó eso. Ahora nos toca a nosotros tomar posesión de la tierra que Dios nos dio. He aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo podrá hacerle daño. ¿Ve? Ya sabemos nosotros que una de las razones por la cual el mundo de las tinieblas le hace daño a los cristianos y a los hombres que no tienen a Cristo es porque le damos muchas veces, o le dan muchas veces, elementos de cooperación. El diablo necesita elementos de cooperación para poder hacerle daño al hombre. Recuerden, esos elementos de cooperación es lo que produce ventanas o le produce puertas, que llamamos nosotros puertas abiertas a Satanás. Ese es darle lugar al diablo, porque Satanás necesita, Satanás para operar en este mundo físico, necesita de seres humanos que le colaboren. Y él conquista cada día, convence cada día a seres humanos para que se unan a su causa, para disque derrocar a Dios. Por eso tratan de crear un ambiente que se llama dominio. Y ahora vamos entrando ya, ¿me entiendes? Estoy haciendo este repaso para que entiendan. Llaman dominio. Esos dominios está compuesto por una serie, está compuesto por varias cosas. Para crear un dominio, como dice la Escritura, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, vemos inicialmente, oiga eso, vemos inicialmente el origen de los dominios, porque en él fueron creadas todas las cosas.
las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todos estos escenarios y todos estos seres o estas asignaciones, que ustedes pueden notar la diferencia en este versículo, hay una diferencia interesante. Tronos, dominios, principados, potestades, pero en el otro dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada uno de estos seres angelicales fueron creados inicialmente para operar dentro de unas esferas. Por eso usted observa que hay en el cielo unos ángeles que solamente se dedican a cantarle al Señor. El coro. Y dicen, santo, 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 santo es. Santo, 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 3 veces santo. A él sea la gloria. Hay asignaciones para cada uno de los ángeles. Y dentro de la naturaleza angelical existen diferentes formas. Dentro de la naturaleza angelical existen diferentes tipos, pero con la misma naturaleza, diferentes tipos de ángeles. Yo hablo eso en mi libro de legado, de discipulado. Y entonces ahí vemos la creación de las ruedas vivientes, que también le llaman en algunas versiones tronos, que se mueven, son seres angelicales, seres vivientes llenos de ojos, dice. Es impresionante eso, porque nosotros no hemos visto un ser lleno de ojos. Nosotros nada más tenemos 2, y cuando tenemos los ojos así sobresaltados nos asustamos. Ahora te puedes imaginar un poco de ojo. Querubines, serafines, y lo que estaba hablando ayer. ¿Se acuerdan de lo que estuve hablando ayer? De un tipo de ángel que le llaman tronos o praín. Lo que dije es cierto. Ok, entonces escucha esto. De eso muy poco nosotros conocemos. Pero quiero hablar hoy de los tronos, de los dominios. Para haber un trono se necesita un dominio. Y un dominio es un sistema. Nosotros tenemos poco conocimiento de todos los sistemas que el diablo ha creado o se ha inventado. Nosotros apenas tenemos, nosotros conocemos del sistema demoníaco que conocemos un poquito por la Escritura. Por eso este es un estudio peligroso, porque voy a revelar todos los dominios. Un dominio es un cuerpo, un sistema de creencias. Lo primero que va a afectar el mundo de las tinieblas, él va a poner palabras para crear pensamientos, y él crea líneas de pensamientos. Hay gente que nunca ha escuchado de Yahweh, que es Jehová, que nosotros conocemos Jehová, o Jehová, o Yahvé, o Yahweh, que es el nombre correcto
o el nombre correcto de Jehová, que es Yahweh, Yahweh, que es el nombre de las 4 letras que de donde surgió el español Jehová, que no es Jehová, sino Jehová o Yahweh, Yahweh. Ya nosotros hemos estudiado sobre eso, no vamos hasta allá. Entonces, lo que conocemos del diablo, lo poco que conocemos de las tinieblas, ha estado encerrado dentro de lo que nos han compartido desde la creencia judeo-cristiana. O sea, quiere decir de la creencia hebrea, porque también eso es un sistema. Pero existen muchos sistemas. Nosotros sabemos que Dios es el único Dios, el único y sabio Dios. No hay Dios fuera de Jehová o de Yahweh, como nosotros conocemos su nombre correctamente. No existe este Yahweh, que es el Dios de Israel, que es 3 personas, que nosotros conocemos como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. El único y sabio Dios, el creador verdadero de todo lo que existe. Pero sabes, eso lo crees tú y lo creo yo, porque nosotros somos cristianos y tenemos un cuerpo de enseñanzas en la cual nos hemos levantado, pero hay gente que nunca ha escuchado esto, porque existe otro sistema que el diablo se inventó en los diferentes pueblos. Estos pueblos de sobre la faz de la tierra tienen cuerpos de creencia. Se llama, eso es lo que yo le llamo dominio, porque necesitamos un dominio para sentar un trono, para que en un trono se siente un principado, ¿comprende? Se crea un sistema de creencias. Por eso es que la Biblia dice, mi pueblo he llevado cautivo porque le faltó conocimiento. La ignorancia del pueblo cristiano ha hecho que le atribuyamos al diablo características que no las tiene y que le asignemos al diablo responsabilidades que él no tiene ninguna culpa. ¿Me comprende? Porque los cristianos ven demonios en todas partes. Y puede que sí, hay un efecto indiscutiblemente del mundo de las tinieblas sobre este mundo. Pero ¿sabe qué? Ellos operan en los ambientes. Un ambiente es una región celeste. Un ambiente es todo lo que nos rodea. No solamente el aire, sino el cuerpo de creencia que se mueve dentro de ese contexto. Hay gente que ha nacido dentro de otra cultura religiosa que es otro dominio. Y voy a mencionar, por así decirlo, algunos. Por ejemplo, nosotros le conocemos a estos sistemas como mitologías. Mitologías. La Biblia le hace dominios. Y inicialmente Dios creó dominios para asignar ángeles para que se encargaran de cosas. Pero el diablo, cuando cayó del cielo, también aún algunos de los ángeles que tenían asignaciones, porque habían ángeles, oigan esto, ángeles de todos los rangos. Y el más alto rango era ser un querubín argel. Y ese querubín argel, que la Biblia habla de arcángel, la palabra arcángel es argel. Y habían 2 conocidos, por lo menos que nosotros conocemos su nombre, no me atrevo a decir de otros, porque no tengo su nombre, pero estamos hablando de que conocimos por la Escritura, y conocemos por la Escritura a Miguel. Yo no conozco a un tal Ángel Moroni que se inventó José Smith,
que creó la religión, los mormones. Entonces estamos hablando, oye eso, de que estamos hablando de que se crea un sistema de creencias para establecer. Inicialmente decía, eso es lo que se me estaba yendo, es que es tremendo, la lucha espiritual es tremendo, porque yo casi estoy en vigilia, porque me metí tanto y tuve que pagar todo y aguantar, porque tenía mucho sueño ya. Entonces, ¿qué ocurre? De los ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles, había también un querubín, que era Argel, o sea, un principal, pero también cayeron en esa cochada ángeles, y ya te digo cómo, ángeles que pertenecían al coro, ¿sabes? Ángeles que pertenecían al coro también cayeron. Opranín, que yo le estaba hablando de la palabra Opranín, Ofanín, que es un grupo de ángeles que se conoce dentro de la literatura del judaísmo, son conocidos por su sabiduría, nunca duermen, porque están constantemente ocupados protegiendo el trono de Dios en los cielos. Los pranín son comúnmente llamados tronos y en algunas ocasiones también le llaman rueda viviente. Esto yo realmente no lo había escuchado dentro del cristianismo, pero dentro de la literatura judía hay algunos materiales que tienen que ver con esto, pero también porque no aparece la palabra como tal, sino es traducida a nuestro español o a cualquier otro idioma como tronos o ruedas. Por eso no escuchamos la palabra, siempre escuchamos querubines, serafines, pero nunca hemos escuchado ofanín o pranín, nunca lo habíamos escuchado, pero son tipos de asignaciones de ángeles. Habían ángeles de los caídos, habían ángeles que eran ángeles asignados a la adoración. Había uno de ellos que era Argel, que era principal, que es el Luzbel. Y habían otros tipos de ángeles, de rangos, que eran asignados a dominios. O sea, el cielo está tan bien organizado. ¿De dónde el diablo tomó su estructura y su esquema organizacional? Del cielo. Porque recuerden, una de las cosas que el diablo quiere ser es igual a Dios. Él quiere ser igual a Dios. Él no quiere ser diferente a Dios. Todo su trabajo va enfocado a ser igual a Dios. Y por cuanto él quiere ser igual a Dios, él está buscando la forma de parecerse a Dios, y todo lo que hace, lo hace con una estrategia de tal manera que la gente se confunda creyendo que es Dios. Por eso hace sanidades, por eso le da dinero a la gente, por eso crea ambientes para que se den negocios. Por eso dice, ¿a cambio de qué? A cambio de que me des tu alma, a cambio de que hagas un pacto conmigo. Él quiere hacer todo igualito a Dios. Es más, él al final de los tiempos va a tener un Cristo que se llama el anticristo. ¿Me entiendes? Y así como Dios el Padre envió a Cristo, Yahshua, así también el diablo va a querer al final de los tiempos enviar a su Cristo, que es un falso Cristo. Y la estrategia va a ser de tratar de hacer casi todo parecido a Dios para que confunda. Tan fuerte es el parecido de lo que el anticristo hará,
que engañará a los judíos. Y los judíos creerán que Él es el Cristo, el Mesías, y harán un pacto con Él hasta que se dan cuenta que no es el Cristo. Porque se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, y allí es donde ellos se dan cuenta que no es Cristo, sino que el diablo lo ha poseído. ¿Comprende? Entonces, cuando usted quiera conocer lo falso, usted tiene que conocer lo original. Porque no es estudiando lo falso que usted va a conocer lo falso. Por eso es que yo no escucho a brujos o exbrujos enseñanzas sobre el diablo, porque ellos no saben nada del diablo. Ellos estaban presos en un sistema, ¿me entiende? Pero la Escritura nos revela acerca de las tinieblas. Ahora, los dominios, también ellos crearon dominios. Cuando cayeron, crearon dominios, porque como hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad, ellos tenían que tener asignaciones. Sí, entonces esa jerarquía es por el nivel donde operan. Y ese nivel donde operan, ese ambiente donde operan, son niveles que yo le llamo dominio, que al principio fueron creadas por Dios para asignar a sus ángeles cierta actividad, pero cuando ellos cayeron, también crearon sus dominios. Y esos dominios son un cuerpo de creencia, un cuerpo de ambientes que hay gente cristiana que ni siquiera tiene idea que existe. Y aquí es donde yo le voy a mostrar algunas cosas. ¡Wow! Atento a esto. Por ejemplo, ese cuerpo de creencias, nosotros los conocemos con una palabra en español que se llama mitología. Pero no hay una sola, nosotros escuchamos solamente hablar de la mitología griega. Y cada mitología tiene un panteón. Oiga esto, ¿qué es panteón? Panteón es lugar de los dioses, que es de allí, que viene de la palabra latín panteón, y que también surge la palabra panteón cuando tú encuentras una casa hecha en un cementerio que tiene 8 columnas. Oye esto, por eso ustedes ven que en el mundo griego había muchos templos. Esos templos que eran dedicados a los dioses eran puertas dimensionales para que los demonios pudieran bajar. Cuando se invocaban en un templo a un espíritu, por ejemplo, la diosa Diana, que detrás de ellos se mueve un principado, ya te das cuenta, la diosa Diana en Atenas, se mueve un principado. Ella tenía sacerdotisas, sacerdotisas más que todo, que el culto de la diosa Diana era envuelto con orgía, con sexualidad, y las mujeres se rapaban la cabeza y bailaban y hacían sexo para invocar a la diosa Diana, que era según la diosa de la fertilidad en el panteón. O sea, en el panteón es el lugar de los dioses griegos. ¿Me está captando lo que estoy hablando? Entonces, nosotros solamente nada más conocemos el panteón o la mitología griega, pero hermano, existen más de 50, yo no sé ni cuántas más, porque no las encuentro todas. Pero haciendo revisión y estudios minuciosos, encontramos la mitología amazónica. ¿Ve? La mitología amazónica también se puede nombrar como Amazonía o Amazonía. Al momento, cuando tú hablas de la mitología amazónica, que son las tierras y los países que están alrededor de la Amazonía, que tienen parte de su Amazonía, ¿ya? Aunque hay países que tienen
poco de la Amazonía, pero la influencia de los aborígenes de la Amazonía tiene todo un cuerpo de creencias con dioses y con todo. Y a ellos les funciona, ¿comprende? Porque se creó dentro de ese contexto territorial una creencia, y muchos pueblos amazónicos de la Amazonía creen rotundamente en lo que yo te voy a decir, en los seres mitológicos amazónicos, por ejemplo, que son dioses. Nosotros los sabemos que no son dioses, porque conocemos al único Dios verdadero, y sabemos que son demonios y que hacen su trabajo. Por ejemplo, dentro de la mitología amazónica, dentro del cuerpo de creencia de los pueblos amazónicos o aborígenes amazónicos, existe un panteón también. Existe un cuerpo de dioses que lógicamente nosotros sabemos que son demonios, que han engañado a los aborígenes, y ellos creen, por ejemplo, ellos creen en el Boraro. Boraro es un ser terrorífico para los indígenas que habitan en el río Baupés, y las características de este dios que ellos le tienen terror es que sus pies están al revés, o sea, las puntas de sus pies no van hacia adelante sino hacia atrás. Por eso la gente, al aparentemente huir del boro, ¿ve?, del boraro se llama, son entrampados porque utiliza el engaño, porque si los pies están para atrás, la gente piensa que él va para allá, pero es mentira, vas para acá. Y tú sabes que si tú caminas para adelante, tus pies van a dar, pero resulta que él engaña, según la mitología, según la creencia, según el cuerpo. Y eso, muchos de ellos han tenido problemas con ese espíritu, que lo consideran como un dios. No voy a entrar mucho en los dioses, pero para que ustedes vean una cantidad de cosas que se mueven en otros pueblos, y esos otros pueblos, esas otras creencias están llegando a nuestras ciudades. Usted encuentra en Bogotá por todos lados el indio amazónico. ¿Sabe con quién trabajan esos brujos? Con esas deidades de la Amazonía. Y los cristianos están azules porque no conocen nada de ellos. Y se enfrentan a demonios y a espíritus que no tienen ni idea de ellos. Otro dios para ponerle algunos ejemplos, porque quiero rápidamente mencionar los otros. Yacuruna. La Yacuruna es uno de los dioses más importantes dentro de la mitología amazónica del Perú. Se puede topar con él en los ríos. O sea, esos son demonios que operan en las aguas. Oye eso. Posee un gran misticismo por el dominio que tiene sobre los demás seres que habitan en la selva y el agua. Los chamanes peruanos. Oiga eso. Y estamos viendo en las ciudades el chamán peruano. ¿Con qué espíritu trabaja? Con espíritus de la Amazonía. Invocan esos espíritus de la Amazonía, que son demonios desconocidos para los cristianos que viven en las ciudades, que todo es de gloria a Dios y viviendo en un ambiente de comodidades que no tienen ni idea de lo que está pasando. Es más, hay muchos cristianos que no creen en demonios, imagínate tú. Hay muchos cristianos que no creen en demonios, que no creen que los demonios existan, que eso es una historia. Entonces, estos chamanes peruanos lo invocan en las ceremonias de Ayacucha. Una ceremonia, Ayacucha es el nombre que actualmente se domina en una práctica ancestral de los pueblos originarios del Amazonas. Mira, hay otros más, por ejemplo, Iasa. Hay otro, Amalviva, Amarivaca. Imagínate tú. Y pare de contar porque no tengo tiempo para todo esto,
pero hay diferentes dioses y detrás de cada uno de esos dioses que son espíritus, son demonios que operan y que lo están ahora sacando del closet. ¿Por qué? Porque estos amazónicos están viniendo a las ciudades y por eso hay una cantidad de cosas extrañas que están aconteciendo que dice, caramba, ahí está pasando unas cosas que antes no pasaban. Las ciudades están siendo invadidas por tipos de demonios nuevos que no estaban operando en la región. Ahora los de la Amazonía, que operaban en la Amazonía, en ese dominio, están viniendo por invocación de chamanes que están en la ciudad y en las capitales, están siendo invocados para hacer trabajo. Oye eso. Hay otra mitología. ¿Ve? Mitologías, por ejemplo, de los pueblos árticos de América. Se llama mitología Inuit. No voy a hablar mucho de ello, pero hay demonios con nombres como Sila, ¿eh? Nombres, divinidad del aire. Diga, imagínate tú, este demonio que se llama Sila, así se llama el demonio de la mitología Inuit, que son los pueblos, diferentes pueblos que habitan en la región ártica de América del Norte, que la palabra Inuit significa gente. ¿Eh? Este nombre que se llama Sila es una divinidad del aire. Se le considera la esencia de la vida, la deidad que sustenta el mundo. Mira bien, todo el concepto, cada una de estas mitologías o dominios tiene sus propios dioses, su propia historia de la creación, que no tiene nada que ver con la que nosotros tenemos. Hay en esa mitología, hay dioses que se llaman Pinga, Nuna, Saranik, o sea, nombres. Aun-Ra, diosa del aire, es la que según ellos crea los fuertes vientos árticos. Y para de contar, hay otras que son más conocidas para nosotros, que nosotros pensamos que son una religión. Por ejemplo, la mitología islámica. La mitología islámica es una religión que basa su creencia en genios. Por eso que tú ves las historias de los árabes que agarran una alfombra así, porque ellos tienen sus fábulas y sus historias de candileles, de genios, de candileles mágicos, alfombras que vuelan y anhelos contenidos en fábulas. Por ejemplo, las 1001 noches, las historias relacionadas con sus creencias que han sido transmitidas de generación en generación, de forma oral. Eso es un sistema. Y aunque los musulmanes, que le llamamos, tienen ciertas raíces en la escritura, aparte de esas raíces tienen sus propias historias. Por eso es que un niño, desde que nace, tiene la mentalidad que la única forma de ir al cielo es que se ponga bomba y se tire contra otra persona. Y eso para ellos es una cosa grandiosa. Matar a judíos es ganarse el cielo de ellos. ¿Qué te parece? Y eso está tan enraizado en su cabeza que ¿quién se la saca? A menos que se conviertan a Cristo. ¿Ve? ¿Me comprende? La mitología mesopotámica, mitologías nórdicas, todas estas son cuerpos de creencia. Mitología sumeria, de todo que tiene que ver con todos aquellos pueblos antiguos de la Mesopotamia, también tenían sus propias historias de Dios. Mitología coreana, los coreanos tienen sus propias historias. Se puede considerar que el chamanismo es la religión principal de los coreanos. Hay que recalcar que el chamanismo coreano mantiene su identidad, ya que en las otras latitudes el chamanismo tuvo mezclas con el taoísmo y el budismo. Todas estas son sistemas de creencia. Mitología africana, fuertísima. Ahí voy a dedicarme bastante mañana, porque es una de las cosas con que más estamos luchando en los últimos tiempos. Y la gente no tiene ni idea del cuerpo de demonios
que están operando dentro de la mitología africana. ¿Me entiende? Y voy a mencionar algunos y cómo operan esos demonios y cómo están haciendo daño. Y los cristianos no tienen ni idea de lo que está pasando. Hay mitologías como la árabe, la mitología budista, la mitología celta, la mitología china, mitología egipcia, con que lucharon los cristianos, los judíos. Los hebreos lucharon con estas deidades paganas egipcias. Tanto era fuerte la presión de estos espíritus demoníacos que operaban dentro de esta mitología egipcia, que imagínate tú, llegaron a embolatar y a presionar y a intimidar a Aarón. Y Aarón, conociendo al Dios vivo, le hizo un becerro de oro. ¿Y quién era ese becerro de oro? Era una deidad pagana. Por eso el Señor le quitó la vida posteriormente. Porque esta gente que estaba en la esclavitud, ¿tú crees que eran los hombres que tenían esclavizado al pueblo? No, eran demonios, dioses, y peleaban. Mira, estaba Osiris, estaba Horus, son deidades egipcias que tenían una influencia demoníaca impresionante sobre los pueblos. Estaba Hathor, son demonios. ¿Comprendo lo que estoy hablando? Hay mitologías que la que más conocemos es la mitología griega. Yo voy a terminar, permíteme unos segunditos. La mitología hindú, que tiene miles de dioses. La gran mayoría de los dioses hindú son trinitarios. La diosa Isis tiene un poco de mano. Por eso es que yo no utilizo la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad no es cristiana. La palabra Trinidad la inventaron con el propósito de dar a entender que Dios es tres personas. No la necesitamos. Nunca la necesitaron los cristianos del primer siglo. No la necesitamos nosotros. Todos los dioses paganos asiáticos son trinitarios. Entonces no es verdad que una doctrina trinitaria es sana doctrina. Yo no tengo que utilizar la palabra Trinidad. Es una palabra pagana. No está sustentada en ninguna parte. No dice en ninguna parte. Cuando yo hablo del Dios de Israel, que es tres personas, que no está junto ni pegado, sino que son por separado cada uno con la misma naturaleza, hablo de la deidad, como dice la Biblia. En Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo no utilizo la palabra Trinidad, usted nunca la utilizo cuando estoy enseñando, para hacer la diferencia. Todos los dioses paganos asiáticos eran trinitarios. La iglesia católica es trinitaria y es falsa hasta los huesos. Entonces no todo lo trinitario es sano. La gente dice, no, que yo soy trinitario. Cuando me pregunta, ¿usted es trinitario? Y discúlpame, si por trinitario quiere decir o quiere darme a entender si yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo no soy trinitario, pero sí creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo no soy trinitario. Yo rehúso a ser trinitario porque la doctrina de la Trinidad como tal no existe en la Biblia. La doctrina de la deidad, que Dios es tres personas, sí existe en la Biblia. Pero los que inventaron la doctrina de la Trinidad para tratar de explicar que Dios es tres personas, la tomaron del paganismo oriental. Todos los dioses tienen tres cabezas, todos los dioses tienen varias manos. Mi Dios no tiene varias cabezas, mi Dios no está pegado, no es 3 en 1 como el aceite de 3 en 1. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. La mitología inca, la mitología japonesa, la mitología maya, que es muy fuerte. Wow, esa es una mitología que ha afectado y está afectando nuestro mundo, nuestras Américas, nuestros territorios, la doctrina maya. No tengo tiempo para hablar de eso.
Aún hay una mitología que se llama la mitología de la Navidad. Oye eso, mitología de la Navidad. Tiene su propia historia, ¿ve? De un hombre panzón, ¿ve? Pero es una mitología de duendes. Y la gente y los cristianos se ponen el gorrito rojo y hacen cosas de la Navidad y es una cosa demoníaca. ¿Me entiendes? Y no tienen ni idea de lo que es eso. Yo voy a hablar de esa mitología para que tú veas cómo el mundo de las tinieblas se ha infiltrado tanto en la iglesia que le hemos dado lugar al diablo. Y entonces pensamos que es algunos religiosos que están atacando a los otros porque ponen arbolitos de Navidad, porque todo es una historia creada, un dominio donde operan demonios. Y no soy religioso ni soy fanático. Esto es investigación pura, ¿me están entendiendo? De tiempo, de organizar cosas, de estudiar, de meterme, de buscar la experiencia de los pueblos. Y la más fuerte, y yo voy a terminar aquí porque se me terminó el tiempo, me he pasado unos minutos más, es la que voy a estudiar mañana. Vamos a estudiar mañana la mitología Yorubá. Esa Yorubá es una de las cosas que tiene que ver con todo un andamiaje de demonios que está operando en las Américas y en el Caribe. Porque tuvo que ver con todas las deidades del panteón africano que trajeron los esclavos cuando los blancos europeos esclavizaron a los esclavos. La única arma que tenían los esclavos para pelear contra los blancos eran sus deidades, sus demonios o sus orishá, que le llamamos, la palabra orishá, son dioses paganos o sus dioses del panteón. Y hoy nosotros, cuando ellos vinieron a América, que tenían que luchar contra ellos, les hacían brujería a los blancos, ¿ve? Y ponían enfermedades y le daban de tomar y de comer cosas en sus comidas para darle un montón de enfermedades y matarlos. Los blancos, sabiendo que esto era una amenaza, trajeron a los curas, a los sacerdotes, para venderle a los negros esclavos la religión católica. Dice que para salvar su alma. No era para salvar su alma, era para mantenerlos esclavizados y quedaran quietos. Pero ellos fueron más vivos, porque ellos hicieron creer que aceptaban a los santos católicos. Pero cuando ellos estaban adorando, dizque a Santa Bárbara, estaban adorando a Changó, el demonio, un dios del panteón africano Yorubá. Entonces mañana no se pierda este estudio que voy a hablar de la mitología Yorubá, que es un dominio donde se mueven muchos principados que los cristianos no tienen ni idea de qué está pasando. No, hay muchos, en cada uno, escucha, en cada uno de los panteones o el conjunto de dioses paganos de cada una de estas mitologías o creencias, que nosotros le llamamos religiones, yo le llamo mitologías, porque es un cuerpo de creencias que está basado en historias y leyendas que el mundo de las tinieblas ha utilizado para intimidar a los antiguos y que operan. Si ustedes vieran, un día esto voy a hacer con todos ustedes, después que terminemos este estudio, voy a mostrarle, en Brasil hay una ciudad que se llama Bahía, hay un estado que se llama Bahía. Y en Bahía es natural, el gobierno lo reconoce, le da personalidad jurídica, en Bahía eso es normal. Es normal, o sea, para ellos, utilizando a su brujería, ponerle un sapo, meterle un sapo en el estómago a una persona, a través de un bebedizo que no tiene el sapo,
que no tiene ningún bicho de sapo, sino cómo le ponen un sapo a una persona en la barriga y la inflan, la inflan, la inflan, la inflan. Yo he visto eso. Cómo le meten una bola de pelo a una persona aquí y la persona cada vez que come se va secando, se va secando. Y yo he visto hombres de Dios y he escuchado de hombres de Dios que tienen una unción para operar en esos niveles. Mira, hay uno que es tan fuerte que nosotros lo conocemos, que se llama TB Joshua en África. Ese es tremendo. ¿Ve? La gente vomita literalmente los cánceres. Hay uno en Brasil que a mí me gustaría traer a ese hombre de Dios un día aquí. Él hace así, en nombre de eso, y la carne se abre y le mete los dedos y ¡shac! Le saca la bola de pelo y la carne se le cierra otra vez. Eso nosotros son niveles eso no, ya no es milagro, eso son proezas, cosas que nosotros ni siquiera hemos visto. Cómo gente la vuelven loca, le extravían la mente. Nosotros no estamos luchando contra sangre y carne. Eso no es de zapatear y reprendo al diablo. Ahí hay un montón de gente que vive en pecado reprendiendo al diablo y el diablo dice, tranquilo, yo te espero en la casa. Porque no se trata de zapatear en los templos, no se trata de reprender y amarrar al diablo, se trata de vivir una vida de santidad, porque cuando tú vives una vida de santidad y de comunión con Dios, el maligno te tiene miedo. Dice, ese santo no podemos tocarlo. Ese santo no podemos tocarlo, ese santo hay que tener mucho cuidado, hay que buscar la forma de cómo cogerle la caída, para ver qué es lo que le gusta, para ver cuáles son sus fallas. Tranquilo, vamos a perseguirlo, vamos a tratar, para ver cuando se descuide lo clavamos. Así que funciona esto, Señor. Por eso, esto no es de un tiempo buscar a Dios unos días y los otros días está descuidado. Eso no se trata de eso, Señor. La idea es que nosotros comprendamos la magnitud a lo que nos estamos enfrentando. Mañana, no se lo pierda, la mitología Yorubá, todos los dioses, voy a estar hablando, escuche una cosa, voy a estar hablando de los orishá y voy a estar hablando de este dominio que le he llamado como, y mira una cosa, lo más terrible es que no hay literatura sobre esto. Hay un solo hombre que yo he escuchado y libro de él que se llama Benito Rebollo, que ha escrito un libro que se llama Trono sobre Trono, y habla de el trono de Lilith, y hay otro libro que se llama, o sea, el tipo es el único que yo he escuchado, y sus libros no están aquí, están en portugués, pero poca literatura hay acerca de esto. Los otros libros que se han escrito, que son de brujos, lo que hacen es hablar de todas las porquerías que hacían. Pero ellos estaban engañados, no tienen ni idea de qué es lo que se movía ahí. Por eso yo no voy a aprender de ellos, porque eso es mentira. ¿Me entiendes? La escritura es la única autoridad para enseñarnos. Y hay que investigar la experiencia, qué es lo que se está moviendo en cada una de estas mitologías que yo le llamo dominios. Mañana, mitología Yorubá y todos los demonios, y voy a estar hablando sobre los orishas principales o espíritus o deidades que sirven de intermediario entre el Dios de dioses de los Yorubá. Imagínate que tienen un Dios supremo. Y todos estos son intermediarios. ¿Qué te parece? Me da risa toda esta cosa porque cuando la gente escucha hablar de San Cristóbal, escucha hablar de San Lázaro, escucha hablar de San Antonio de Padua, escucha hablar de San Damián, escucha hablar de San Rafael, de la Virgen de las Mercedes, de Pedro, de San Pedro, de Nuestra Señora de la Regla, de San Francisco, de San José, de San Norberto, de la Virgen de la Caridad del Cobre, ni tienen idea de lo que están adorando. Mañana
vamos a analizar dentro de la cultura yorubá cómo es que se mueven los demonios detrás de estos santos. Por esa mezcla entre el catolicismo y lo cubano, la religión cubana ancestral, se llama santería, que no tiene nada que ver con la idolatría, pero está relacionada. Señores, mañana está fuerte esto, no se lo pierdan. Vamos a darle gracias a Dios porque no vamos a salir aquí sin orar. Amén. Padre, te doy gracias que todas aquellas personas que están escuchando este estudio sean protegidos, Señor, y que sepan utilizar este material para derrocar, derribar y aplicar la sangre de Cristo y aplicar lo que Cristo ganó, Señor, sobre los territorios, sobre aire, mar, sobre lo que se mueve bajo la tierra, sobre lo que se mueve a ras de la tierra. Y, Señor, entender por qué hay demonios que se mueven con las aguas y se hacen a las orillas de los ríos, y por qué hay demonios que se trabajan enterrando cosas debajo de la tierra, y por qué hay cosas que son voladoras, Señor. ¿Por qué tu palabra dice que no tendré terror nocturno, ni saeta que huele de día? Entonces vamos a entender, Señor. Oramos para que tú nos des sabiduría. Dame sabiduría y protección para seguir hablando de estas cosas que casi no se hablan dentro del contexto del cristianismo. Señor, muchas gracias. Amén y amén. Dios bendiga a todos. Hasta mañana.